me place, pero he entendido que hay una forma correcta y te pido perdón y me pongo en sacrificio vivo y presento mi vida para que mi vida haga tu voluntad y no la mía. Así que, hermano, esa es la primera lección objetiva que nos enseña el libro de Jonás capítulo 4. Jonás tenía un problema con la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, y perdóname que sea tan enfático en esto, tan repetitivo, pero es algo muy importante. Si tú en tu vida, por ejemplo, la Biblia dice que tú debes de evangelizar, dice que debes de ganar almas. Créanme, hermanos, que qué tristeza es que en las iglesias hay personas que tienen años sin ganar un alma. Escucho bien, años sin ganar un alma. Esa persona está luchando contra la voluntad de Dios. Y muchas veces, en vez de arrepentirse y de humillarse y de pedirle perdón a Dios por no hacer su voluntad, se sienten muy satisfechos estando sentados en las bancas de las iglesias sin hacer la voluntad de Dios. Así que si usted tiene que pedirle perdón a Dios porque en algún área de su vida usted no está haciendo su voluntad, no deje pasar este día. En este momento arrepiéntase y pídale al Señor que le perdone. Versículo 5 en adelante dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Después de unos días, Jonás salió de la ciudad, dice la Biblia, para protegerse del sol. Dice que había en el desierto, él edificó una enramada. Esto le dio un poco de comodidad en un clima extremo. Todavía su corazón estaba duro. En lo más profundo de su ser, Jonás quería ver que el juicio de Dios se realizara sobre Nínive. Él fue y se sentó a la ciudad, fuera de la ciudad, y estaba esperando a que Dios consumiera la ciudad. Estaba esperando a que Dios destruyera la ciudad. Estando en esa condición, él estaba esperando que Dios consumiera la ciudad. Dios le dio una lección. Esta lección es para instruir al profeta, pero también a nosotros. Dios, el Dios omnipotente, preparó tres cosas. Escuche bien. Dios preparó tres cosas, dice la Biblia. Preparó calabacera, preparó un gusano y preparó un recio viento. Si usted lee en el verso 6, dice: y preparó Jehová Dios. Si usted lee en el verso 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Y en el capítulo 4, verso 8, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. ¿Se da cuenta que las tres cosas Dios las preparó? Dice la Biblia: preparó Dios la calabacera, preparó Dios el gusano, preparó Dios un recio viento solano. ¿Esto por qué? Bueno, la calabacera, parece que la enramada que preparó Jonás no le sirvió de mucho. Algunos eruditos piensan que Jonás estaba al punto de sufrir una insolación. Cuando el profeta no resistía, Dios preparó una sombra agradable que le dio un alivio repentino. Jonás reconoce que la calabacera venía de Dios porque creció milagrosamente. Aparte, la Biblia nos dice que Dios la preparó. Así que cuando Jonás estaba ahí afuera ya esperando que Dios destruyera la ciudad, tenía mucho calor, y Dios prepara una calabacera para que cubra, le dé sombra. Y quizás Jonás pensó: vaya, por fin creo que Dios ya está de mi lado, creo que Dios está de acuerdo conmigo, creo que Dios está aprobando mis acciones, ahora sí ya nos vamos entendiendo Dios y yo, creo que Dios va a destruir la ciudad porque mira, me está ayudando, me está bendiciendo Dios con sombra. Pero hermanos, que estaba más equivocado que nunca. El gusano, durante la noche, Dios mandó un gusano para atacar la calabacera, el cual se comió el tallo de la planta, y al salir el sol las hojas tan apreciadas se secaron. Y otra vez Jonás enfrentó la amenaza de la insolación. En este punto creo que Jonás estaba
confundido. ¿Y qué pasó, Dios? Me estás dando la bendición de la sombra y ahora me la quitas. Ahí vemos otra vez la bondad y la severidad de Dios, por un lado. Y un viento solano, con el fin de asegurar el aprendizaje de Jonás, el Señor preparó el viento que soplara del oriente donde estaba el desierto. Jonás casi desmayaba y esta incomodidad física le llevó de nuevo a desear la muerte. Pero podemos ver en todas estas cosas que Dios preparó la calabacera, preparó el gusano y preparó el viento, como todas las cosas obedecían a Dios. La calabacera obedecía a Dios, el gusano obedeció a Dios, el viento obedeció, menos Jonás. También le mostró su bondad con la calabacera y su juicio con el viento solano. Ahora sí, hermanos, estas lecciones objetivas, estas cosas tienen, estos elementos, el gusano, la calabacera y el viento, tienen una razón de ser. ¿Por qué se quejaba Jonás? Bueno, le reclamó a Dios porque le quitó la calabacera, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Bien, Dios le había quitado la fuente de comodidad y por eso estaba enojado. La raíz del problema de Jonás era que él estaba interesado en su comodidad y no le gustó que el Señor lo hiciera sentir incómodo. Así que el profeta volvió a pedir la muerte y la respuesta de Dios fue igual. ¿Te enojas tanto por la calabacera? ¿Hay alguna razón justificable para tu enojo? Bien, aplicación para nosotros, hermanos. También nosotros a veces en el servicio al Señor vamos a tener que realizar trabajos bajo condiciones adversas. Cristo advirtió al joven que quería seguirlo y dijo, Jesús le dijo al joven, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pablo tuvo que aprender a contentarse cualquiera que fuera su situación. Jonás se molestó porque Dios le quitó comodidad, porque le quitó la sombra y él ya se había acostumbrado a la sombra de la calabacera. Muchas veces en el servicio al Señor, hermanos miembros de iglesia, hermanos pastores, vamos a trabajar bajo condiciones adversas, vamos a trabajar quizás sin comodidad, pero muchas personas, cuando Dios les quita una parte de comodidad, ya no quieren hacer la obra de Dios. Por ejemplo, hay hermanos de miembros de iglesia, y quizás por ahí alguno que otro líder que diga, bueno, yo no visito porque no tengo carro, se me descompuso el carro y no puedo hacer la obra de Dios. Bien, hermanos, yo recuerdo el consejo de un pastor que algún día me dijo esto y me dijo, mira, nunca digas, Señor, si me das un carro, voy a visitar. No, me dijo, visita, haz la obra y Dios te va a dar el carro. Hermanos, Jonás se enojó porque Dios le quitó la comodidad que él tenía. ¿Cuántas veces te has molestado tú porque quizás no tienes lo que tú piensas que necesitas para hacer la obra de Dios? Hermano, vamos a ver ahora la declaración final. Versículos 10 y 11. Dice, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, las palabras finales de este capítulo son del Señor. En el verso 10 es una declaración sobre Jonás y el verso 11 una declaración sobre Dios mismo. En el verso 10 dice acerca de Jonás, si te llegaste a encariñar tanto con la calabacera porque te servía y te satisfacía tus deseos, una planta en la que no invertiste pensamientos, ni trabajo, ni afán, ni sacrificio, ni cuidados, que no sembraste, ni regaste, ni tú atendiste, ni podaste, una calabacera que crece rápido y rápido se desaparece. Dice Dios, ¿acaso no he de tener yo compasión y amor de una multitud de mis criaturas que son obra de mis manos, la corona de todos mis actos creativos, nutridos, alimentados y abastecidos por mí, y que nunca han de dejar de existir porque tienen almas eternas? Es lo que está diciéndole Dios a Jonás.
La acusación básica de Dios sobre Jonás es que él tenía sus valores invertidos. Jonás ponía mucho énfasis en lo que no vale nada. Se enojaba porque la calabacera le fue quitada y se enojaba porque las personas habían sido salvas. Es decir, él tenía problemas con apreciar lo que realmente tenía valor. Se enojaba más por una calabacera en la cual no había trabajado, porque le había sido quitada. Así que Jonás no apreciaba el valor de un alma, no se daba cuenta de cuánto amaba Dios a las criaturas, aunque lo habían rechazado. Jonás se enojó porque la calabacera se secó y porque los ninivitas se salvaron. O sea, una calabacera tenía el mismo valor para Jonás que una ciudad entera llena de almas. Si sus valores fueran correctos, él se habría alegrado de la salvación de los ninivitas y había dado gracias por la calabacera. La causa de que muchos tengan sus valores invertidos son las mismas que Jonás: egoísmo. Su preocupación era él mismo, su pueblo, su voluntad, su comodidad. No le importaban las criaturas de Dios ni la voluntad divina. Solo aceptaba lo que le convenía. Hermanos, si usted aprendió bien, o me escuchó bien, me expliqué bien, lo que Jonás hizo es que Jonás se enojaba por una planta que no tenía valor. Le daba más énfasis a una planta que no tenía valor. Y aquí vienen algunas preguntas para usted, hermano. ¿Cuántos nos atrevemos a poner nuestros intereses y gustos por encima de la voluntad de Dios? Para usted es más importante el dinero, para usted es más importante su trabajo, para usted es más importante su propia comodidad, es más importante comprar una nueva televisión que dar para misiones. Es más importante adquirir algo nuevo, una nueva adquisición, que apoyar a la obra misionera. ¿Cuántas veces usted se ha atrevido a poner sus intereses por encima de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces usted le ha dado más valor a lo que no tiene valor? Otra pregunta que quiero hacerle. ¿Considera que su comodidad es más importante que la salvación de los perdidos? ¿Considera que su comodidad es más importante que la salvación de los perdidos? Nuestros valores se manifiestan por medio de nuestras acciones, hermano. Si usted dice que evangelizar es importante, pero no hace nada para participar en ese esfuerzo, somos como Jonás. Otra vez, sus valores se van a mostrar por sus acciones, es decir, lo que usted más ama se va a mostrar por lo que usted hace. Si usted dice que evangelizar es importante, pero usted no participa en el evangelismo, usted tiene un problema. Le está dando más valor a lo que no tiene valor. Como conclusión, hermanos, este libro no tiene final. Termina con la pregunta de Dios. Podemos suponer que Jonás entró en razón, comprendió la lección que Dios le dio, se dio cuenta que Dios estaba en lo correcto al perdonar esas almas perdidas. Jonás aprendió que Dios es bondadoso y también severo cuando las cosas lo ameritan. Dios prefiere salvar, pero cuando es menester, también destruye. La razón para creer que Jonás aprendió y se arrepintió es porque en este momento estamos leyendo la autobiografía de Jonás. La tenemos en nuestras manos, los 4 capítulos de Jonás. Jonás escribió su experiencia para que el pueblo de Israel y nosotros nos diéramos cuenta que lo más importante en el mundo es traer gloria a Dios proclamando su mensaje al mundo entero. Así terminamos Jonás, un libro que nos muestra lo grandioso que es nuestro Dios y lo pecadores, débiles e insensatos que somos los hombres. Nuestras ideas y nuestra voluntad son imperfectas, pero la voluntad de Dios es perfecta. Hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Yo me pregunto, hermanos, esta mañana, ¿cuántos tenemos valores invertidos? ¿Cuántos damos más prioridad y más importancia a cosas que no tienen importancia? Déjeme terminar con una reflexión. Dice la Biblia que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra tiempo, hermanos, en ese pasaje no es cronos, sino kairos.
Y la palabra kairos se refiere a oportunidad.